Amigos, hoy un enigma increíble. ¿Por qué la gente de antes, de la época antigua, antediluviana, vivía muchísimos siglos, prácticamente un milenio? En el caso de Matusalén, bordeando ya el milenio. Noé, el propio Noé, 950 años. O sea, y así todos los habitantes pues vivían prácticamente casi un milenio. Las condiciones entonces de la vida en la Tierra eran muy diferentes ahora. Antes todo rebosaba vida y sanidad. La vegetación, el aire era puro, se veían los colores de las cosas con mucho contraste, más vivos, los colores más vivos. Todo respiraba, como decimos, vida y sanidad, los colores más vivos, los sonidos se oían mejor, a gran distancia oías los sonidos, era todo muy puro. Bueno, las aguas cristalinas y salutíferas de arroyos, manantiales, ríos, en los mares, había una sanidad espectacular en el planeta Tierra. Entonces, claro, las condiciones eran ideales para, aún con el pecado original de Adán y Eva y de la maldición, el castigo de muerte, pero aún así los seres humanos podían vivir hasta prácticamente un milenio, pero por lo menos era bastantes siglos, no como ahora que apenas ser humano puede llegar a un siglo y en muy malas condiciones, ya muy degenerado y muy envejecido. Y aquella gente no quiere decir que estuvieran viejos todos esos siglos, o sea, durante todos esos siglos estaban jóvenes, que ya llegaba un momento, después de 9 siglos, de casi ya rayando el milenio, que ya pues se podían degenerar y ya, pues claro, no era eterno tampoco estaba la eternidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues varias cosas pasaron. Antiguamente, antes del diluvio, había una capa de agua que envolvía la tierra, era como una cúpula. Entonces era una capa protectora que impedía que pasaran los rayos negativos y las partículas extrañas, los elementos patógenos, infecciosos. Entonces todo se quedaba fuera. Había esa capa de protección, era una cúpula de agua, era un sistema acuático que había construido Yahvé, o se había creado Yahvé precisamente para el bienestar y la buena salud en el planeta Tierra. Y la atmósfera estaba totalmente limpia, no había ningún elemento patógeno. Hoy en día hay millones, visto al microscopio, lo que hay en el aire flotando, pues son millones de partículas, de elementos patógenos y todo tipo de elementos peligrosos, ¿no? Y dañinos para la salud, que esos van deteriorando, van desgastando y van contaminando y van destruyendo lo que es la vida. O sea, el proceso es el inverso al que había antes. Entonces, con el diluvio universal, dice la Escritura que Dios abrió las compuertas del cielo y esa cúpula de agua cayó sobre la tierra para hacer esa gran inundación. Y con lo cual pues se desbordaron los ríos, los arroyos, los mares, acompañado también de una lluvia incesante y torrencial. Lo que era un diluvio. Entonces eso inundó completamente la Tierra y ahí cambió el panorama. Entonces el planeta se quedó sin la capa protectora acuática que le protegía de todos los elementos perjudiciales. Y luego, después del diluvio, ocurría una cosa. También en la Tierra era el centro de los ángeles caídos que estaban habitando aquí en la Tierra y se encargaron de contaminar todo lo que podían en la Tierra. Envenenaron el aire atmosférico, si bien ya estaba desprotegido después del diluvio, pero además hubo una tarea, una labor por parte de esos agentes de las tinieblas para envenenar el aire atmosférico, el hábitat, incluso perjudicar la vida en general, envenenar en lo posible el aire, el agua y
y todo lo que hiciera falta. El diluvio también eliminó una serie de... desaparecieron especies vegetales. Tras el diluvio quedaron eliminadas, o sea, no se volvieron a encontrar más. Había plantas, frutas comestibles muy salutíferas, de un gran poder medicinal, muy curativas, y o sea, muchas especies vegetales desaparecieron a raíz del diluvio y de la actividad perjudicial y maligna de los agentes diabólicos. Y todo esto junto pues ha provocado la degeneración en el planeta. Hay otro factor muy importante que contribuyó también a que en la vida de los seres humanos se redujera drásticamente, y de vivir prácticamente un milenio pues pasó a vivir acaso 100 y pico años. Y es que, como se narra en la Sagrada Escritura, en Génesis capítulo 6, dice que los ángeles rebeldes bajaron a la tierra y con ellos trajeron la corrupción de las costumbres, la degeneración y la maldad, y contaminando así a los habitantes de la tierra. Y como dice la Escritura, ya de continuo era un practicar el mal por parte de los seres humanos y de todos los habitantes. La creación estaba corrompida y degenerada. Y entonces Yahvé aquí introduce lo que podríamos llamar la segunda maldición para los seres humanos, y esto lo dice en Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Yahvé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es mortal, mas serán sus días 120 años. Aquí hay otra vez una segunda maldición, un segundo castigo a los seres humanos, porque antes, a pesar de la maldición y el pecado de Adán y Eva, pero podían vivir pues casi un milenio. Sin embargo, aquí se vuelve a recortar la edad de los seres humanos, y dice Yahvé que ya con un máximo de 120 años, esto en términos generales, porque luego hay casos excepcionales. Por ejemplo, Abraham vivió 175 años, Isaac vivió 180 años, pero eran casos excepcionales. Pero ya se había reducido drásticamente la edad de las personas, y hasta que en un proceso degenerativo, hasta que ya pues máxime pues una persona normal pues vive en un siglo o todo lo más, a lo mejor 110, 120 años, pero ya de una manera ya muy delicada de salud y muy degenerado y envejecido.